Bendiciones. Toda persona que llega a los pies de Dios y tiene un encuentro real con Jesús, como resultado y producto de tal encuentro se produce una acción de agradecimiento. Y uno de los medios por los cuales manifestamos esto es por la alabanza. Tal alabanza acompañada de sinceridad del alma se llama adoración. La adoración es un estado espiritual contemplativo en el cual el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con Dios. Significa amar al extremo a Dios. Solo a Dios se debe de adorar y se debe servir. Como individuo y cristiano, soy el directo adorador de mi Dios. Mi alabanza y manifestación de amor a Dios son el vehículo para llegar a la presencia de Dios como olor grato. Pero como comunidad hay unos instrumentos al servicio de Dios, y esos son los ministros de alabanza o ministerios de adoración. Si tú eres quien en cada servicio sube al altar y con los músicos organizan la alabanza e himnos con los cuales vas a adorar a Dios, sí, eres un ministro de alabanza. Esto depende de tu entrega al servicio de Dios. Sí, tú que ensayaste toda la semana con el fin de lograr las notas y los acordes correctos para esos cánticos a Jesús. Ministro o servidor de alabanza. Eres el encargado de conducir a un pueblo a una verdadera adoración. No es lo mismo hacer cosas para Dios que ser un instrumento de Dios. Un buen siervo de Dios es instrumento de Él. El ministro verdadero de alabanza es el ensamblador de un vehículo llamado adoración, en el cual invita a una congregación a subirse a él, vehículo que tiene como único destino ser olor grato ante la presencia de Dios. Tal responsabilidad en el ministro de alabanza no quita el amor y compromiso que le debe de imprimir a la adoración cada hermano y hermana de la congregación. Jesús dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice en San Juan capítulo 4 versículos 22 y 23. Los samaritanos creían que adoraban a Dios, pero según Jesús nos da a entender que estaban equivocados. Había un vehículo llamado adoración, unos pasajeros llamados samaritanos, pero un destino equivocado. Unos cantantes muy reconocidos dijeron en una entrevista en la que los cuestionaban por las letras antibíblicas de algunas de sus canciones, a lo cual ellos respondieron que el trabajo de un músico no es enseñar teología ni ser maestro. Ser adorador no es ser músico cristiano y ya. Realmente yo necesito tener los conceptos correctos para acercarme a Dios por medio de la adoración o cualquier otro medio. Jesús dijo que llegaría el momento que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque ya no importa el lugar. Esto lo dijo porque en aquellos tiempos debían arrodillarse con dirección a Jerusalén o ir a Jerusalén. La palabra que daba el Señor a la mujer samaritana era: no importa el lugar, lo lejano que esté, ni hacia dónde te dirijas. La nueva regla era en espíritu y en verdad, es decir, en sinceridad, una adoración de corazón, sin hipocresía ni pecado. Cuando nuestra adoración carece de verdad y sinceridad, y nuestra manifestación de amor carecen de sinceridad, entramos a lo que dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto de la sinceridad tiene que ver mucho con nuestra forma de actuar cuando no estamos presidiendo la alabanza o cuando no estamos en la iglesia
Nuestras 24 horas del día, nuestros 7 días de la semana, también es adoración a Dios. Por esto la sinceridad me acompaña a mí como individuo cuando yo en el día he estado con Dios en mi corazón y me he guardado para Dios en mi integridad como cristiano. Y cuando llego al servicio, le voy a dar mi adoración a Dios, acompañado de esa sinceridad que es mi comportamiento en el día. Y esto hace la combinación perfecta que me lleva a agradar a Dios con una verdadera adoración. Cuando no hay sinceridad en nuestra alabanza y nuestra adoración, estamos en el gran riesgo de pasar a ser aduladores, o en la palabra también aparece como lisonjas, y uno de los significados de adulación es una palabra o alabanza que carece de sinceridad y es interesada, o lo que es igual, palabras bonitas pero sin peso ni verdad, humo, nubes sin aguas, algo engañoso. Pensándolo bien, si estas palabras que estamos dirigiendo son para aquel que todo lo sabe, el omnipotente, el que todo lo conoce, todo lo ve y todo lo entiende, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios es clara. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque una adoración real a Dios tendrá un resultado, y lo que va a pasar es que la presencia de Dios descienda y las vidas serán tocadas, restauradas por el poder de Dios, y ese es el resultado que todos queremos en el momento de reunirnos para dar alabanzas a Jesús. Así que en el amor del Señor y como servidor en un grupo de alabanza, quisiera decirle, hermanos y ministros de alabanza, seamos adoradores y no cantantes. Seamos instrumentos y no músicos. Seamos sinceros, no un grupo de vanidosos que esperan que los demás nos vean. Nuestras palabras a Dios deben de ser con el alma, con agradecimiento, con humillación y reconocimiento a la grandeza de Dios. Ministra conforme a la palabra. Adora conforme a tu agradecimiento. Pide perdón a Dios antes de presidir cualquier acto en la iglesia. Hagamos las cosas para Dios y no como para los hombres. Que si alguien nos ve, vea la gloria de Dios en nosotros. Somos adoradores y no aduladores. Dios te bendiga y suscríbete a este canal. Bendiciones. Toda persona que llega a los pies de Dios y tiene un encuentro real con Jesús, como resultado y producto de tal encuentro se produce una acción de agradecimiento. Y uno de los medios por los cuales manifestamos esto es por la alabanza. Tal alabanza acompañada de sinceridad del alma se llama adoración. La adoración es un estado espiritual contemplativo en el cual el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con Dios. Significa amar al extremo a Dios. Solo a Dios se debe de adorar y se debe servir. Como individuo y cristiano, soy el directo adorador de mi Dios. Mi alabanza y manifestación de amor a Dios son el vehículo para llegar a la presencia de Dios como olor grato. Pero como comunidad hay unos instrumentos al servicio de Dios, y esos son los ministros de alabanza o ministerios de adoración. Si tú eres quien en cada servicio sube al altar y con los músicos organizan la alabanza e himnos con los cuales vas a adorar a Dios, sí, eres un ministro de alabanza. Esto depende de tu entrega al servicio de Dios. Sí, tú, que ensayaste toda la semana con el fin de lograr las notas y los acordes correctos para esos cánticos a Jesús.
ministro o servidor de alabanza. Eres el encargado de conducir a un pueblo a una verdadera adoración. No es lo mismo hacer cosas para Dios que ser un instrumento de Dios. Un buen siervo de Dios es instrumento de Él. El ministro verdadero de alabanza es el ensamblador de un vehículo llamado adoración, en el cual invita a una congregación a subirse a él, vehículo que tiene como único destino ser olor grato ante la presencia de Dios. Tal responsabilidad en el ministro de alabanza no quita el amor y compromiso que le debe de imprimir a la adoración cada hermano y hermana de la congregación. Jesús dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, dice en San Juan capítulo 4 versículos 22 y 23. Los samaritanos creían que adoraban a Dios, pero según Jesús nos da a entender que estaban equivocados. Había un vehículo llamado adoración, unos pasajeros llamados samaritanos, pero un destino equivocado. Unos cantantes muy reconocidos dijeron en una entrevista en la que los cuestionaban por las letras antibíblicas de algunas de sus canciones, a lo cual ellos respondieron que el trabajo de un músico no es enseñar teología ni ser maestro. Ser adorador no es ser músico cristiano y ya. Realmente yo necesito tener los conceptos correctos para acercarme a Dios por medio de la adoración o cualquier otro medio. Jesús dijo que llegaría el momento que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque ya no importa el lugar. Esto lo dijo porque en aquellos tiempos debían arrodillarse con dirección a Jerusalén o ir a Jerusalén. La palabra que daba el Señor a la mujer samaritana era: no importa el lugar, lo lejano que esté, ni hacia dónde te dirijas. La nueva regla era en espíritu y en verdad, es decir, en sinceridad, una adoración de corazón, sin hipocresía ni pecado. Cuando nuestra adoración carece de verdad y sinceridad, y nuestra manifestación de amor carecen de sinceridad, entramos a lo que dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto de la sinceridad tiene que ver mucho con nuestra forma de actuar cuando no estamos presidiendo la alabanza o cuando no estamos en la iglesia. Nuestras 24 horas del día, nuestros 7 días de la semana, también es adoración a Dios. Por esto la sinceridad me acompaña a mí como individuo cuando yo en el día he estado con Dios en mi corazón y me he guardado para Dios en mi integridad como cristiano. Y cuando llego al servicio, le voy a dar mi adoración a Dios, acompañado de esa sinceridad que es mi comportamiento en el día. Y esto hace la combinación perfecta que me lleva a agradar a Dios con una verdadera adoración. Cuando no hay sinceridad en nuestra alabanza y nuestra adoración, estamos en el gran riesgo de pasar a ser aduladores, o en la palabra también aparece como lisonjas, y uno de los significados de adulación es una palabra o alabanza que carece de sinceridad y es interesada, o lo que es igual, palabras bonitas pero sin peso ni verdad, humo, nubes sin aguas, algo engañoso. Pensándolo bien, si estas palabras que estamos dirigiendo son para aquel que todo lo sabe, el omnipotente, el que todo lo conoce, todo lo ve y todo lo entiende, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios es clara. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 7,